Hola, bienvenidos nuevamente a Presentaciones Fructíferas, el canal para aquellos profesionales del agro que quieran dar presentaciones memorables y efectivas y además disfrutar el proceso. Soy Malu Zapiola y en este podcast te comparto experiencias y aprendizajes de más de 25 años de hablar en público en diversas áreas del sector agropecuario. Si estos contenidos te son de utilidad y querés que te acompañe en el proceso de implementarlos, en la descripción del episodio tenés un link a Calendly para reservar una reunión 1 a 1 conmigo y ver si te puedo ayudar. ¿Qué tan cómodo te sentís para enfrentar una sesión de preguntas al final de una presentación? ¿Hablas sobre un tema controversial? ¿Te pone nervioso la opción que haya preguntas abiertas al final de una presentación? Hoy vamos a hablar sobre cómo prepararnos para la desafiante tarea de responder preguntas en una presentación. Allá vamos. Para reducir las posibilidades de conflicto e incomodidad en la sesión de preguntas, debes prepararte. Como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar. Y acá me gusta decir que vale la pena prevenir las preguntas difíciles. ¿Cómo podemos prevenir las preguntas difíciles? Poniendo contraargumentos en tus presentaciones antes de que las preguntas aparezcan. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo si hablas sobre un tema controversial, ayuda a plantear los mitos o preocupaciones más frecuentes y resolverlos durante la charla. Plantear esos argumentos durante la presentación. Sería algo así. Algunos de ustedes pueden pensar esto, que significa esto, pero que no aplica a este caso, por ejemplo. También ayuda a poner las cosas en contexto. En este sentido, cuando hablo de biotecnología y cultivos transgénicos, sé que posiblemente surjan preguntas relacionadas con herbicidas. Entonces, empiezo con una frase como: sé que algunos de ustedes pueden estar preocupados o tener preguntas específicas sobre la relación de los herbicidas y los cultivos transgénicos. Vamos a tratar esas preocupaciones durante la presentación. Entonces, como que ahí seteo, digamos, el contexto y les doy como cierta tranquilidad, digamos, entre comillas, que ese tema que les preocupa va a ser tratado en la presentación. Otro tip importantísimo para que ayuda a reducir las posibilidades de preguntas difíciles es tener cuidado con los términos absolutos. Tratar de no decir esto es así, esto funciona así, siempre. En general, es raro, sobre todo en biología, ¿no?, que algo sea absoluto. Entonces, quizás con usar términos como la mayoría de las veces o el 99.9 de los casos o casi siempre o generalmente nos ahorran, digamos, una pregunta complicada porque dijimos esto siempre es así y en el 99.9 de los casos puede haber algún caso que sea diferente, ¿sí? Entonces, está bueno tener cuidado con el uso de los absolutismos y tratar de disminuir esas posibilidades de preguntas complicadas o incómodas durante el final de la presentación, porque dijimos algo que era demasiado, digamos, absoluto, ¿no? Entonces, bueno, esos serían 3 puntos, diría, clave para prevenir o tratar de reducir ese conflicto o mismo nuestra incomodidad, ¿no?, para llegar al momento de las preguntas. También es interesante pensar en usar el segmento de preguntas a nuestro favor. Decíamos que muchas veces el desafío de armar una presentación es justamente editar el contenido a incluir para cumplir con los tiempos, ¿no? Decíamos que era clave poder cumplir con los tiempos que nos otorgan para dar una charla. Y acá lo bueno es que si elegimos, como decíamos antes, ¿no?, y seguimos una estructura lógica en nuestra presentación, posiblemente los temas que dejemos afuera, o sea, que tengamos que dejar afuera por tema de tiempo y decir, bueno, esto es secundario o sería, digamos, explicativo de lo anterior, pero no necesita estar en la presentación, posiblemente esos temas que dejemos afuera
surjan después como preguntas del público que quiere justamente profundizar en ese tema. Y eso es genial. Entonces, cuando surgen esas preguntas de continuación, también es una buena señal que el público te siguió, ¿sí? Que el público siguió esa lógica en que pensamos, digamos, entregarle los contenidos. Entonces, como recomendación, al momento de armar una presentación, está bueno siempre pensar cuáles podrían ser esas preguntas, digamos, que sigan y que quieran profundizar sobre lo que decimos, ¿no? Tener una idea de cómo contestarlas e incluso mejor es ensayar una respuesta para esas preguntas que pensamos que podrían llegar a surgir. También vale que si siempre hablas de temas, o sea, del mismo tema o a distintas audiencias y demás, y sabes que hay preguntas específicas que surgen el 99.9 de las veces, está bueno también ver si las incluís en la charla o tenerlas en esa lista y ensayar la respuesta. Generalmente estas preguntas ¿vieron que siempre hay algunas slides que dejamos ocultas al final, ¿no? Son esas preguntas que hacen a esas, bueno, esta la dejo por si me hacen esta pregunta. Posiblemente les pasó eso. Entonces, los invito a que cada uno piense cuántas veces la audiencia les hizo una pregunta justo sobre el tema de la slide que ocultaron, ¿no? O el tema de esa slide que dijeron, bueno, esta la saco porque posiblemente sea una pregunta que surja en base a lo que yo digo y no necesito incluirla acá en mi presentación y de esa forma se ahorran tiempo para cumplir, digamos, con los tiempos asignados, ¿no? Entonces, está buena esta idea, me gusta, digamos, a mí y yo la uso como una herramienta, digamos, positiva para sacarle un poco el cuco, digamos, al momento de preguntas y no decir, bueno, acá en realidad estoy esperando que me hagan esta pregunta, ¿no? Porque tendría lógica, en base a cómo estructuré la presentación, que esta sea una de las preguntas que surge. Y entonces, bueno, estas podrían ser las posibles respuestas y demás. O sea, tomarlo como una parte de la presentación. Y bueno, y si no surgen, no pasa nada. Pero está bueno pensar, digamos, la sesión de preguntas como una extensión de nuestra presentación donde todavía podemos seguir y justamente seguimos entregando contenido valioso y de interés. ¿Y qué pasa si salen preguntas difíciles al final? Y sí, puede pasar. De hecho, una vez en un taller, en un congreso de mejoramiento en Córdoba, me preguntaron justamente cuál era la recomendación para contestar preguntas difíciles. Y acá antes de pasar a las recomendaciones, me gusta separar o clasificar las preguntas difíciles en básicamente en realidad en tres grupos. Tenemos, o yo por lo menos lo veo así, serían las preguntas que son difíciles desde el punto de vista de los contenidos, o sea, que son complejas técnicamente. ¿Ah? Primer punto. Vayan pensando en sus temas cuáles entrarían en esa categoría. Después están las que son complejas por controversiales o incluso porque pueden venir con mala intención del público. Si les toca hablar de temas controversiales, quizás se vieron envueltos o en alguna situación así incómoda o con alguien de la audiencia haciendo preguntas de forma agresiva, ¿no? Y después el tercer grupo, las que son difíciles de entender. Pero no les pasa que a veces como decís, ¿y este qué me está queriendo preguntar? ¿No? Pueden ser difíciles de entender porque a veces incluyen muchas preguntas en una, porque no distinguen los distintos temas, ¿no? O están también los que agarran el micrófono en la sesión de preguntas y te hacen un planteo de una hipótesis y más o menos están hablando durante 3 minutos y vos terminás como diciendo, bueno, ¿y cuál es la pregunta, no? O no entiendo, o te perdiste en ese cuento o en esa introducción que hace la persona de la audiencia. Entonces, son 3 tipos de preguntas difíciles diferentes. Y vamos a ver en cada caso qué haríamos, pero antes una recomendación general que aplica a todas. Cuando yo digo una pregunta difícil, ¿a qué me refiero con una pregunta difícil? Diría que es una pregunta que yo creo que debería saber la respuesta, digamos que uno cree, ¿no? Que debería saber la respuesta y que la audiencia también cree
que uno debería tener la respuesta. Entonces, esa presión es como la mayor amenaza, ¿no? Y que nos autoinfligimos esa presión, es decir, ay, no puede ser que no pueda responder esta pregunta, o qué pasa si me hacen una pregunta que no sé responder, ¿no? Eso es como que esa ansiedad nos genera una presión determinada, esa presión puede generar temor, ¿no? Miedo, y puede terminar paralizándonos. Entonces, ¿qué podemos hacer para encarar esta sesión de preguntas? Es decir, bueno, sí, puede haber preguntas difíciles, sí, puede haber preguntas difíciles, pero como decíamos antes, me preparo, las pienso, las evalúo, planteo distintas situaciones, ¿no? Y si llega una pregunta difícil, bueno, primero desde el punto de vista de la perspectiva y del mindset, podemos elegir cómo tomar esa pregunta. Podemos considerar que esa pregunta es un oso que nos viene a comer, entonces nos genera miedo y nos paraliza, digamos, o no sabemos cómo salir o cómo responder en esa situación, o también tomarla como un desafío, como, wow, no me la había planteado, o sea, esta es una que no había pensado, ¿sí? En ese momento de preparación de la charla, pero ok, ¿qué puedo aprender de esta pregunta? Sobre el tema o sobre la experiencia también de pasar por contestar esas preguntas difíciles, ¿no? Que frecuentemente llegan. Es una pregunta que, por ejemplo, no recibí antes. Bueno, podés crecer, podés aprender, se suma a ese catálogo de preguntas frecuentes o de preguntas posibles sobre ese tema. Eso como primer mindset, digamos, como predisposición de uno hacia las preguntas, ¿no? Yo elijo la segunda, la de tomarlas como un desafío, como decir, bueno, a ver, ¿y cuál será la pregunta difícil que me venga hoy? ¿Sí? Es como que estar preparado para decir, bueno, sí, puede haber preguntas difíciles. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando ya tenemos esa mindset de estamos dispuestos y esperando ese desafío? Un punto importante y muy útil que yo uso un montón es parafrasear la pregunta. Cuando nos plantean la pregunta difícil, bueno, parafrasearla. Y esto independientemente del tipo de preguntas complejas, ¿no? Del grupo de los 3 grupos que decíamos antes. Parafrasear sirve para 2 cosas. Por un lado, te sirve para ver si estás entendiendo bien la pregunta. Entonces yo a veces digo, a ver, si estoy entendiendo bien tu pregunta, es si tal cosa. ¿Entendí bien? Entonces ahí nos sirve para entender y no mandarnos a contestar algo que quizás no es lo que la persona nos está preguntando, ¿no? También al hacer esa pregunta te da tiempo, mientras vas repitiendo o parafraseando esa pregunta en voz alta, ir pensando la respuesta. Entonces es un momento para mí súper valioso parafrasear esa pregunta difícil. Y después la otra recomendación es respirar. Respirar nos ayuda a calmarnos, respirar profundo y pensar con más claridad, hacer una pausa si es necesario y para adentro pensar, ok, no es un oso que me viene a comer, es un lindo desafío que voy a contestar de esta manera. Entonces esos 2 puntos para todas, parafrasear la pregunta y respirar. Siempre, bueno, el mindset de cada uno elige, ¿no? Yo les recomiendo los de tomárselo como un desafío, porque ayuda a disfrutar ese momento justamente y que no sea un momento de miedo, digamos, sino que sea un momento de aprendizaje y crecimiento. Entonces, para preguntas complejas desde el punto de vista de contenidos, es importante contestarla teniendo en cuenta el lenguaje de su audiencia. Acuérdense de eso, ¿sí? De hecho, una forma de reducir las posibilidades de tener preguntas difíciles que tengan que ver con los contenidos es adecuar el lenguaje y explicar los términos complicados, digamos, durante la presentación si es una audiencia que no está acostumbrada a esos términos, ¿no? También, si estamos hablando de un tema muy técnico con acrónimos, por ejemplo, o términos muy específicos, ayuda un montón explicitarlos durante la presentación, sobre todo frente a audiencias diversas, para asegurarnos que todos nos estén siguiendo. Entonces, de esa forma, no solo reducen la posibilidad de tener preguntas muy específicas sobre los contenidos o sobre algo técnico, sino que también como bonus, mejora
el entendimiento del todo. Y acá vale, porque puede ser que sea una pregunta realmente complicada en cuanto a contenidos técnicos y que puede ser que no sepamos la respuesta. Entonces ahí, si no sabes la respuesta, vale, y simplemente es decir, mira, la verdad, está muy buena la pregunta, me parece muy interesante, o no sé, como quieran plantearlo, pero la verdad no tengo presente una respuesta para esa pregunta. O nunca lo había pensado, o es un tema que me escapa a mis conocimientos. Ahí pueden, dependiendo cuál sea el contexto, déjame que lo averiguo y te lo contesto, o seguimos esta conversación, ¿sí? Pero es mucho más valioso y les da mucho más respeto como oradores decir, no sé la respuesta, no tengo una respuesta para esa pregunta, que contestar cualquier cosa. Sí, puede ser que haya una pregunta que no sepas la respuesta. También puedes decir, mira, la verdad no sé la respuesta, si tuviera que pensarla en este momento diría tal cosa, pero estoy hipotetizando, ¿sí? También ese es otro tipo de respuesta. Pero es válido decir, no sé, ¿ah? No todos necesitamos saber de todo. Eso con respecto a los temas técnicos específicos. Después decíamos que el segundo grupo son los temas controversiales. Y acá en temas controversiales me gusta decir que hay como 3 públicos. O sea, está el público que tiene más o menos la misma idea que vos, está basado en ciencia o la misma línea de pensamiento, entonces es fácil que entienda y empatice, digamos, con lo que vos estás hablando, ¿no? Después está el otro público que está dispuesto a escuchar, razonar y aceptar quizás una idea diferente a lo que tenía en mente, pero es el público que a mí me gusta pensar como que está dispuesto a escuchar y conversar. Y después está el tercer tipo de públicos, que es el que está fijado en su posición y no va a cambiar de opinión. ¿Sí? Estos son los fundamentalistas, básicamente, y a los fundamentalistas tenemos que saber que no los vas a convencer. O sea, como que no tiene sentido pelearse. Eso ya lo asumí y lo aprendí medio a los golpes. Vale la pena tener eso en mente, decir, bueno, está bien, esto viene por este lado. La clave en temas controversiales es no tomarse la pregunta como personal. Y a veces ayuda, cuando nos hacen una pregunta así sobre temas controversiales, plantear la respuesta dirigiéndonos a la audiencia, a toda la audiencia, no solamente a esa persona, ¿sí? Para que no se torne en un intercambio uno a uno, sino como decir, bueno, bien, tomé tu pregunta y la respondo, digamos, a la audiencia, ¿sí? Acá les digo esto porque me pasó ya por el 2017 en un auditorio repleto de esos escalonados así. Yo estaba en un escenario en el centro abajo y iba todo para arriba, había como unas 300 personas y cometí el error de tomarme una pregunta como muy personal, ¿no? Y después, repasando la situación con mi jefa, esta también está buena, una vez que pasen, o sea, cuando pasen por una situación incómoda de preguntas y respuestas, está bueno después evaluar, decir, bueno, no me gustó mucho cómo salí o cómo contesté en ese momento, qué hubiera hecho diferente, cuál podría haber sido otra opción, ¿no? Y bueno, en ese caso me di cuenta que hubiera sido mucho mejor no ensañarme tanto en querer yo terminar dándole una respuesta o que la otra persona aceptara mi respuesta basada en ciencia, ¿no? Entonces, eso me sirvió mucho como aprendizaje, fue una situación bastante incómoda y que me dejó como un sabor amargo, pero que bueno, me sirvió para aprender y para estar mejor parada, digamos, la próxima vez que surgiera una pregunta de ese tipo. Una estrategia que usé y uso muchas veces para contestar preguntas sobre temas controversiales es contestarles con una contrapregunta. A veces ¿y a vos qué te parece? ¿Vos qué pensás? Una pregunta de ese tipo ayuda a que la persona que plantea la pregunta tenga que replantearse o reformular lo que está preguntando. Hay veces que con este ejercicio se dan cuenta que la pregunta que están haciendo no tiene fundamento. Pero lo bueno es que ahí no sos vos el que se lo decís, decir, no, me estás haciendo una pregunta sin fundamento, sino que ellos mismos se dan cuenta.
Es como que ahí les cae la ficha o hacen clic con lo que vos contabas antes. Y me ha pasado de usar esta estrategia de contestar con una contrapregunta y después me dicen, ¿y entonces por qué se habla tanto de este tema? O entonces, ¿por qué vemos tantas noticias sobre este tema? Entonces, ¿por qué hay tanta mala fama sobre este tema? Y ahí yo le digo, bueno, esa es la gran pregunta, ¿entendés? Como que ellos mismos se dan cuenta de que una cosa es la información basada en ciencia versus emociones o publicaciones sin tanto fundamento científico. Una estrategia que sirve entonces es contestarles con una contrapregunta. Y después están las que son difíciles de entender, ¿no? La tercera categoría que les decía. Y acá tenemos las que son difíciles de entender porque muchas veces incluyen muchas preguntas en una o tienen una introducción muy larga del que habla, el que plantea la pregunta, que a veces plantea como toda una hipótesis y bueno, nos perdemos en el camino, ¿no? Acá, más que nada, parafrasear lo que les decía que sirve para todo, para aclarar lo que te están preguntando. Si es que estás en un tamaño de audiencia que se puede conversar, ¿no? Pues muchas veces no es fácil. Como decíamos el otro día, imagínense estar en una situación de preguntas de una presentación virtual y esta pregunta llegó por el chat y hay 150 personas en el Zoom y es difícil ponerse a hablar. Pero entonces ahí, parafrasear sirve, decir, bueno, te estoy entendiendo que me estás preguntando esto y entonces contestan en base a lo que entienden de pregunta. Eso sirve para también darle a todo el resto de la audiencia, ¿no? Una respuesta lógica. Y también otra estrategia, sobre todo cuando son esas preguntas que incluyen muchas preguntas, es elegir una parte de la pregunta, un tema, digamos, de la pregunta y focalizarnos en eso. Entonces, a mí muchas veces me pasa eso, que me hacen preguntas que meten como todos los conceptos, yo digo como todos los gatos en la misma bolsa, ¿no? Entonces ahí empiezo a decir, bueno, en esta pregunta que vos me haces hay como 3 preguntas o 5 preguntas adentro. De todas las preguntas o de los temas que trataste, ahí ven cuánto tiempo tienen. Si tienen poco tiempo, digo, me voy a centrar en este y contesto en base a ese tema. Si veo que tengo más tiempo, porque hay presentaciones que tenemos mucho tiempo para contestar preguntas, voy a empezar por esto, el primer tema es este, el otro, y así voy contestando uno por uno, ¿no? Pero bueno, está bueno identificar qué batalla dar, ¿no? O qué pregunta vas a contestar, qué parte de esa pregunta vas a contestar y focalizarte en esa. Bueno, entonces, resumiendo, decíamos que la mejor forma de manejar preguntas difíciles es reducir las posibilidades que te las planteen. Y eso lo podemos hacer desde el momento que diseñamos la presentación. ¿Cómo? Incluyendo los contraargumentos a los temas y observaciones más frecuentes, teniendo cuidado con los absolutismos que pueden ser cuestionados, pensando de antemano cuáles podrían ser las preguntas que podrían surgir y diseñando una forma de responderlas, ¿sí? Para ya tener como esas preguntas predigeridas en la cabeza. Y en el momento de la presentación, cuando nos hacen las preguntas difíciles, parafrasear la pregunta para asegurarte que la entendiste bien y mientras tanto ir pensando la respuesta, respirar y respirar, hacer una pausa y contestar en forma calmada y acordarse que muchas veces una contrapregunta ayuda a que la persona que hizo una pregunta se autoconteste, sobre todo de estas controversiales, ¿no? Se autoconteste o entienda tu argumento. Y si no sabemos la respuesta, es totalmente válido decirlo. Acuérdense que es mejor reconocer que no sabemos la respuesta antes que contestar sin mucho fundamento. ¿Hablas sobre temas donde son frecuentes las preguntas difíciles? Te invito a que la próxima presentación que armes pienses de antemano las preguntas difíciles que te puedan llegar a plantear en la audiencia y que el momento de las preguntas sea más un lindo desafío que el temor a encontrarte con un oso. Si te resulta interesante este contenido, no te olvides de suscribirte para que te lleguen de manera automática los próximos episodios. También te invito a que me dejes 5 estrellitas o like en YouTube y me dejes comentario en la plataforma donde me escuches, así podemos llegar con este contenido a más gente.
Muchas gracias por estar en otro episodio, a poner los tips en práctica y nos vemos en el próximo. ¡Chao!